Me confirman si están mirando diapositivas. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Este es el programa tecnólogo en coordinación de procesos logísticos del grupo 311-8354, SENA Regional Bolívar del Centro de Comercio y Servicios. Hoy vamos a estar trabajando en esta sesión los términos Incoterms. Se denominan términos Incoterms a los términos de comercio internacional. Y la semana pasada estábamos hablando de ese tema. Hay que hacer una diferencia entre comercio exterior y comercio internacional. ¿Conocen la diferencia? ¿Alguno conoce la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional? ¿O quién quiere dar una opinión al respecto? Andrea Castro. Aló, Andrea. Ana Isabel. Instructor, el comercio exterior pues tiene que ver como la salida o entrada de mercancía. Podría ser de aquí desde Colombia a otro país, de todos los países. Y el comercio internacional ya es como las reglas que rigen a nivel mundial, a nivel global. Eso es lo que entiendo por la diferencia. Correcto. Cuando hablamos de exterior, hay una normatividad nacional, y esa normatividad regula la salida y entrada de mercancías al territorio del menú nacional. En cambio, el comercio exterior hay reglas entre países o bloques económicos. Ya no son leyes, sino reglas, acuerdos, tratados de libre comercio que regulan el comercio entre esos países o bloques de países. Y vamos a mirar ahora en la diapositiva precisamente esos términos de comercio internacional. Aquí hay una sigla que es la Cámara de Comercio Internacional, que es la que creó los términos Incoterms. Y esos términos Incoterms, hay un concepto aquí. Me gustaría que alguien lo leyera. ¿Qué son los términos Incoterms? Los términos son los términos de venta que el comprador y el vendedor de bienes aceptan durante las transacciones internacionales. Estas reglas son aceptadas por los gobiernos y las autoridades legales de todo el mundo. Comprender Incoterms en una parte vital del comercio internacional porque establecen claramente qué tareas, costos y riesgos están asociados con el comprador y el vendedor. Muy bien. Fíjense que hay dos personajes dentro de una negociación internacional, el comprador y el vendedor. Pero los términos Incoterms son términos de venta. O sea que el vendedor es el que establece las reglas, ¿sí? Es el que lleva quien está vendiendo, dice yo vendo bajo el término FOB, por ejemplo. Entonces es el que establece esta regla y los gobiernos aceptan esas reglas porque hacen parte de la Cámara de Comercio Internacional. Entonces es muy importante entenderlos. Ellos se basan en cuáles son las tareas o actividades que se realizan para la venta de un producto a otro país bajo un término. Cuáles son los costos y riesgos que están asociados con el comprador y vendedor. Por eso hay de por medio un seguro. Hay de por medio un seguro. Voy a compartir nuevamente. Bien,
Este sería el concepto. ¿Hay claridad del concepto de los Incoterms o hay alguna duda? Profe, buenas ¿Todo está noches. claro? Yo tengo una duda, pero bueno, entiendo que lo que su merced dice que esto es para el proceso de ventas, pero ¿qué diferencia, por ejemplo, la que hablábamos la clase pasada, ay, se me fue el nombre. Em, mm, Como, bueno, de unas reglas que, como de unos acuerdos que se hacían, los tratados de libre comercio, ¿esto va de la mano con eso? Son dos cosas diferentes. Una Sí, cosa es, vamos a hablar de los acuerdos. Una cosa son acuerdos y otra son tratados. ¿Sí? Todos llevan ambos, tanto un acuerdo comercial, los acuerdos son comerciales y los tratados son de libre comercio. Estados Unidos y Colombia tienen un tratado de libre comercio. Hay unas reglas dentro de los tratados que dice qué es lo que se va a intercambiar, cuáles son los productos. Los tratados de libre comercio van más que todo una lista, ¿sí? Hago la lista, una lista preferencial. Por ejemplo, Colombia vende flores y está en la lista preferencial, el café y muchos productos están dentro de esa lista. El producto que no está en la lista no tiene los beneficios. Lo mismo para Colombia, hay una lista en donde le acepta a Estados Unidos. Eso fueron negociaciones que se hicieron durante más o menos 2 años. Ahora, una cosa es qué se va a comerciar y otra es cómo vamos a comerciar, cómo vamos a poner de acuerdo. Estas son reglas entre gobierno y estas son reglas entre comprador y vendedor. ¿Sí? Y el gobierno ya acepta, es una forma libre, es una forma libre de comerciar. ¿Me hice explicar? sí, profe, sí, sí, señor. Ok, bueno, entonces vamos a mirar los tipos de Incoterms. Aquí hay dos cosas, los tipos y debajo hay un gráfico. Ese gráfico es clave para entender los términos de comercio internacional, hasta dónde llega la responsabilidad de un vendedor y hasta y dónde comienza el comprador. Cuando hablamos del vendedor es el exportador y cuando hablamos del comprador es el importador y están en países diferentes. Entonces, aquí podemos ver algo que adelantamos, los costos de distribución física. Hay unos costos que están en el país que vende. Hay unos costos que están en la mitad, que son los costos de tránsito, ¿sí? Del transporte. Y hay unos costos que están en el país de importación. Entonces, hay dos tipos de Incoterms. Los Incoterms multimodales para cualquier medio de transporte y los Incoterms marítimos para transporte marítimo. Cuando hablamos de transporte multimodal, creo que trabajamos ese tema. Sí, el transporte, acuérdense al principio que estábamos hablando de los tipos de transporte multimodal, intervienen varios modos de transporte, por ejemplo, el transporte aéreo, terrestre y acuático se pueden juntar y son transporte multimodal. Y están los Incoterms marítimos, que es solamente transporte marítimo. Entonces, fíjense que en este eslabón, se llaman los eslabones de la cadena de distribución física internacional. Aquí está el vendedor con su fábrica y desde la fábrica hasta el puerto o la terminal portuaria debe llevarlo un medio de transporte, carretero, férreo, aéreo, ¿sí? Cualquiera de estos tres hasta aquí, que haga la conexión. Ahora, esta parte aquí, aduana, en el caso de nosotros es DIAN, y la DIAN regula la salida, ¿sí? Va a regular la salida. ¿Alguien quiso decir algo? Sí, es que solamente seré yo nomás que estoy viendo solamente la primera diapositiva y siento que ya como en la 4. Permítame un momentito, vamos a compartir nuevamente.
Bien, aquí está hablando con esta. Disculpen si no se mostró. ¿La pueden observar? Sí, señor. Sí, señora. Ok, lo que sucede es que cuando le hago la presentación en grande, como que ustedes no pueden apreciar, como que no está la imagen. Entonces yo estaba hablando de dos tipos de términos y conter, los incoterms multimodales y los de transporte marítimo. Entonces, hay también que está hablando de los eslabones vendedor, luego viene el transporte interior, la aduana, que es la entidad del Estado que regula la salida de mercancías o el ingreso de mercancías a un territorio aduanero nacional. Y está la terminal portuaria, que es donde llegan los buques y salen los buques. Esto sería, ante los dos buques que usted ve ahí, esto sería digamos, los costos que se dan o el eslabón que se da en el país vendedor, el país de exportación. En el centro vemos dos buques, hay un buque que está aquí y otro que va para allá. Es el mismo buque, sí, digamos que es el mismo buque que va de un puerto a otro. Luego viene la terminal portuaria, ahí está una grúa descargando contenedores. Luego viene la aduana, porque ella es la que hace los trámites para que se transporte en el país, o sea, de manera interior. Ahí dice transporte interior hasta el lugar del comprador. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bueno, entonces vamos a mirar en una lista de los términos y conter. Yo todos se los voy a explicar, pero se los voy a nombrar primero. Entonces, los de transporte multimodal, ex-work, free carrier, carrier pay to, carrier and insurance pay to, delivered at place unloaded, delivered duty paid. Y esas son las siglas. Eso que usted ve ahí son las siglas. Y estos son de transporte marítimo. El término free, alongside ship, free on board, cost and freight, cost, insurance and freight. Pero acá los vamos a ver uno por uno. Y quiero que tengan en cuenta dos colores en la parte inferior. Hay un color rojo y un color azul. ¿Lo están observando? Debajo del gráfico. Sí, señor. Sí, señor. Bien. El primer término es el ex-works. Significa en fábrica o el lugar designado por el vendedor donde entrega la mercancía. ¿A quién? Al transportador. La responsabilidad del vendedor es rojo. Y la responsabilidad del comprador es azul. Eso quiere decir que el vendedor entrega las mercancías empacadas y embaladas para su exportación. ¿Sí? Él entrega todo listo. Pero en su establecimiento, puede ser el taller, la bodega o el almacén, o en otro lugar convenido, puede ser una zona franca, etc. Entonces, el vendedor no tiene la obligación de realizar el cargue del vehículo. Donde dice transporte interior, él no tiene esa responsabilidad. Y el transporte lo tiene que seleccionar el comprador. Y no, tampoco realiza trámites aduaneros para exportación. ¿Qué le toca hacer al comprador? Ir hasta la fábrica, retirar la mercancía, cargarla a transporte interior, hacer los trámites aduaneros, llevarla a la instalación portuaria, cargarla en el buque, llegar al puerto del país comprador, descargar del buque, hacer los trámites aduaneros, luego contratar el transporte interior, que puede ser aéreo, férreo o terrestre, hasta que lo lleve al lugar donde tiene la fábrica o un almacén. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Aló? Bien, instructor. ¿Hay alguna pregunta?
No, Bueno, señor. seguimos. Entonces, este es el primer término, se llama en fábrica, es works. Viene el segundo, y mire cómo el color rojo se aumenta. Se aumentó, se llama FCA, Free Carrier. Se llama franco transportista lugar designado. Entonces, ¿en qué consiste? En que el vendedor cumple con sus respectivas obligaciones una vez que la mercancía ha sido entregada en el lugar convenido. ¿A quién se la entrega el vendedor? Al transportista interno, ¿sí? A la tractomula o a quien designe el comprador. Es decir, bueno, la empresa en la cual se va a cargar es esta. Sí, ellos se ponen de acuerdo, pero el costo del vendedor asume los embalajes, el cargue y el transporte interior. ¿Sí? Entonces la entrega de mercancías son siempre dentro del país de origen. ¿Sí? Y el transportista es pagado por el comprador. Entonces, como él lo designa, él lo paga, pero lo tiene que cargar el vendedor. Y los trámites aduaneros los paga. ¿Quién los paga? ¿Aló? ¿Quién paga los trámites ¿El aduaneros? comprador? El comprador. ¿Quién Comprador. paga los costos portuarios y cargar el buque? El El comprador. comprador. ¿Quién carga el descargue en el otro puerto? El comprador. ¿Quién paga los costos de importación? El comprador. ¿Quién paga los costos de transporte interior? Comprador. Hasta que llega al lugar donde él necesita poner su carga. Entonces, creo que no hay pregunta, o si hay alguna pregunta, hágala. Esto lo van a necesitar ustedes cuando regresemos nuevamente a las sesiones de evidencia, porque viene el coteo y usted tiene que seleccionar un término en coteo. Esta diapositiva la va a tener usted. Viene otro término y mire cómo se va ampliando, cómo se amplía digamos, la responsabilidad del vendedor. Esa línea roja antes era solamente vendedor. Entonces, este se llama FAS, significa Free Alongside Ship. Libre al costado del barco. Ok. Los buques tienen un costado que se llama babor o estribor. Entonces, el vendedor realiza sus obligaciones una vez que ha puesto la mercancía al costado del buque o en lo que llaman el muelle, en el puerto de embarque convenido. Cuando hablamos de puerto de embarque es el puerto del país exportador. Y luego la mercancía queda al costado, no la carga, ¿sí? La deja lista para despacho de exportación. Entonces, ¿cuáles son los costos? Son los costos de embalaje, para el vendedor los costos de embalaje, el costo del transporte interior, el costo de la aduana o los trámites aduaneros para exportación y los costos portuarios. Pero la mercancía no es cargada, sino que él la entrega y ya el costo del cargue del buque lo paga el comprador, él paga los costos portuarios, digamos, de navegación, del flete, paga seguro hasta que llega a la terminal, paga el costo aduanero, el trámite de importación, paga el transporte interior hasta que llega al punto de su fábrica o el lugar convenido por él. Vamos con otro término. Se llama, este es muy común, lo van a encontrar en documentos como BLs o de conocimiento de embarque, lo van a encontrar en manifiesto de carga. Es Free on Board, FOB, libre a bordo. Entonces mire cómo se amplió la línea roja. El vendedor, aquí dice, la mercancía se lleva al puerto de carga apartado anteriormente. Así pues, el vendedor o exportador entrega la mercancía a bordo del buque, designado por el comprador en el puerto de embarque. El puerto de embarque es el puerto de donde sale la mercancía. Dicho de otra forma, los productos se entregan a bordo del buque, navío, embarcación elegida por el importador. Antes, este término FOB era
cuando cruzaba la borda del buque en el aire, así como está mostrando ahora esta grúa, cuando cruzaba la borda en el aire, decía, mi responsabilidad llegó hasta ahí, pero hoy no, porque la mercancía tiene que ser cargada a bordo. Eso se llama, era mal entendido el término y lo establecieron y corrigieron. Entonces, libre a bordo, no libre en el aire. Entonces, el vendedor tiene la responsabilidad de entregar la mercancía embalada, pagar el transporte interior, los costos aduaneros de exportación, costos portuarios y el embarque a bordo del buque. ¿Cuáles son las responsabilidades del comprador? Las responsabilidades son pagar el seguro desde que la mercancía es cargada hasta que llega a su fábrica o al lugar de él. Tiene que pagar los costos portuarios, descargue de la mercancía, nacionalizarla en su país, tiene que pagar el transporte interior hasta que llegue al lugar suyo y descargarla. Preguntas. ¿Todo está claro? Yo sigo. Fíjense que hay un grupo de letras, si se da cuenta. Aquí está E, F, 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 ahora viene C. Viene uno que se llama CFR, Cost and Freight, o costo y flete. Y mire la línea roja, cómo se va ampliando. El exportador contrata al transportista hasta el país de destino, ¿sí? Por lo que el comprador absorbe el costo del seguro para el transporte de los bienes. Se utiliza solo en transporte marítimo y el medio principal de transporte lo paga el exportador hasta el puerto convenido. ¿En qué consiste? En que ese exportador o vendedor embala la mercancía, paga el transporte interior, los costos aduaneros y el comprador tiene que pagar el costo del seguro, ¿sí? Del transporte hasta que llegue hasta la fábrica, ¿sí? O el lugar convenido. Y dice, se utiliza solo en transporte marítimo y el medio principal de transporte lo paga el exportador hasta el puerto convenido. El seguro sí lo paga el comprador. Entonces, le toca pagar desde que el buque llega, ¿sí? Cuando llega, hasta ahí paga el vendedor, como están viendo. Él asume el costo, pero no paga el descargue. El descargue lo paga, o los servicios portuarios, los portuarios los paga el comprador, paga la nacionalización, paga el transporte interior hasta que llega a la fábrica y descarga. Este también es muy usado, SIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. El vendedor o exportador deberá de entregar la mercancía a bordo del buque. En algún caso puede ser fluvial, en algunos países de transporte fluvial. En el puerto de embarque marítimo. ¿Cuál es el puerto de embarque? El puerto del país de exportación. Aquí el exportador contratará y pagará el costo del seguro y del flete principal para transportar la mercancía hasta el puerto de destino. O sea que la mercancía es cubierta, digamos, la póliza cubre hasta el puerto de destino, convenido. Pero el seguro contratado por el vendedor solo es de cobertura mínima. Por lo que el comprador necesita contar con la otra parte, contratar un seguro adicional por su propia cuenta, desde que llega el buque hasta que llega a la fábrica, porque el descargue no está cubierto por el seguro que contrató el vendedor. A pesar de que el exportador haya contratado y pagado el seguro, se transmitirá el riesgo al comprador porque es beneficiario. De igual forma, debe de efectuar el despacho aduanero de exportación el vendedor. O sea que el vendedor es el que se encarga de los costos aduaneros. Y lo vamos a ver aquí. Hay 3 colores, rojo, amarillo y azul. Esta es la bandera de Colombia. Los rojos son las responsabilidades. ¿De quién? La responsabilidad del vendedor en lo rojo.
Entonces él paga el embalaje, carga el vehículo, hasta que llega ese vehículo a la terminal portuaria, paga los costos aduaneros, los costos portuarios, el cargue de la mercancía a bordo, hasta que llega al otro país. Lo amarillo, lo que viene siendo el descargue, eso es convenido. Amarillo es convenido entre las partes. Ellos se ponen de acuerdo. ¿Quién lo paga? Tienen que tomar una decisión. Lo azul ya es costo del comprador. Mire cómo van aumentando las responsabilidades del vendedor y las del comprador van disminuyendo. Entonces, la responsabilidad del comprador es pagar los costos portuarios, los costos aduaneros, los costos de transporte interior del país hasta que llega la mercancía descargada en el lugar convenido por el comprador. ¿Cómo vamos? ¿Aló, hay alguna pregunta? Instructor, cuando usted se refiere al seguro, ¿es como un seguro de la mercancía por si de pronto se cae al mar o algo así? Cuando sucede eso con Sí. los... Correcto, es el seguro de la mercancía. Cuando está siendo transportada, ¿sí? Que debe tener una cobertura, todo seguro tiene una cobertura. Entonces hay un seguro que, por eso están los términos y contextos. ¿Qué pago? ¿Qué paga el comprador? ¿Qué paga el vendedor? ¿Qué paga el vendedor y el comprador? Ok. Entonces viene, este se llama CIP, CIP, Carriers and Insurance Paid, transporte seguro pagado para, así se llama. En este caso, el exportador absorbe todos los gastos del transporte principal, por lo que, ¿cuál es el transporte principal del buque? Por lo que contrata y paga el seguro para las mercancías, lo que estaba preguntando. Más no asume los riesgos, esto lo corresponden al comprador. Si pasa algo a la carga, y hay un seguro, pero eso los asume es el comprador. Así pues, el exportador cubre los gastos del seguro de los bienes a nombre del importador. O sea, el beneficiario del seguro no es el vendedor, sino el importador o comprador. Y absorbe todos los costos de carga y entrega. Y entrega la documentación en tiempo y forma. O sea, cubre todo el tema aduanero. Por su parte, el comprador corre todos los riesgos y costos del transporte de los bienes, con excepción del flete y seguro, y se encarga de hacer las reclamaciones que correspondan a la compañía de seguro en caso de pérdida o daño de los bienes. Aquí lo vemos. Mire cómo llega la línea. Eso quiere decir que todo esto sí, lo asume los rojos lo asume el vendedor, pero él no asume entregarlo en la fábrica. O sea, él entrega hasta el camión debe llegar ahí, el descargue lo va a pagar el comprador. Y hay otro que es DAP, que es muy similar en cuanto a responsabilidades. Hay una diferencia. Entregado en el lugar. Aquí el vendedor o exportador debe de enviar la mercancía hacia el lugar de destino acordado y entregar la lista para su descarga. O sea, que eso va desde el vendedor hasta el lugar convenido allá en el país de compra. Sin embargo, el vendedor no asume todos los riesgos que implica enviar la mercancía. La descarga corre por cuenta y riesgo del comprador importador. Por eso usted ve la franja azul. Ahí no está asumiendo el vendedor, sino el comprador la descarga. Y viene se llama, este es nuevo. No sé si habían visto los términos de contexto, pero yo que vengo trabajando con ellos, que lo he enseñado también, es nuevo. Se llama DPU, Delivered at Place Unloaded, entregado en el lugar descargado. Y reemplaza uno que se llama DAT, que no lo voy a explicar porque ya se lo sacaron, no tiene gracia.
Entonces, el DPU tiene las siguientes obligaciones para el exportador: embalar y transportar la mercancía hasta el puerto terminal de cruce, o sea, haciendo todos los trámites de exportación, cruzar la mercancía o transportarla hacia el país de destino, o sea, los costos portuarios en el país de embarque, los costos portuarios en el país de destino. Avisar al importador cuando esté en la mercancía en el lugar acordado, dice, llama hasta la fábrica, hacer el lugar acordado. Puede ser una terminal, un puerto, bodega o otro lugar convenido. Así el importador podrá terminar con los trámites de importación. Mientras que las obligaciones para el importador son apoyar al exportador con documentos e información para hacer el trámite. Claro, porque le debe enviar, así como se acuerdan, la clase que explicamos, hay información que debe enviar el comprador, que es necesaria para el exportador. Recibir la mercancía en el punto convenido para hacer los trámites aduanales correspondientes, o sea que le tocan los costos aduaneros. Y aquí está, hasta el comprador. Dice que va cubriendo todo. Pero este es el que cubre totalmente. Acá está viendo que hay unos costos que no asume el vendedor, pero con este que se llama DDP, Delivered Duty Pay, entregado con derechos pagados, o sea, pagó todo. Vendedor debe poner a disposición del comprador la mercancía ya efectuada las formalidades aduaneras de exportación y de importación, o sea, él asume los costos aduaneros del país de venta con el país de compra, cubriendo los gastos de transporte nacional e internacional, con la excepción de descargarla del transporte en el destino convenido. Ahí la lleva hasta allá y ustedes descarguenla. Similar al Export. Entonces, estos términos Incoterms son bien importantes, que ustedes no se queden con esto, hay muchos videos, importante que hagan su repaso, tenganlos en cuenta. Y acá hay otra, digamos, hay otra forma de mirarlo. Aquí está Export, todo esto. Aquí dice el vendedor y buyer, el comprador. El comprador asume esto es negociado. Entonces usted puede revisar este cuadro, ¿sí? Claro que está en inglés. Está en inglés, pero es entendible, es un inglés básico, se puede entender. Lo que pasa es que yo lo tenía que explicar diapositiva por diapositiva. Para que ustedes sepan, está de esta forma. No sé si hay alguna pregunta al respecto con relación al tema de esta noche. ¿Cómo les pareció? Sí, Para instructor, una pregunta. Sí, adelante. Su merced comentaba que eso es negociable, ¿cierto? Sí, señor. Y pues digamos, Sí, es negociable. en sí como, ¿cuál de estas es la más como más utilizada? ¿O cuál es o todas son Hay iguales? dos. Hay dos. No, hay dos. Todas se utilizan, pero hay dos que se utilizan bastante. Una se llama FOB. Quiere decir que el vendedor carga la mercancía en el buque y de ahí en adelante el comprador tiene que asumir todo. Esa es muy común. En Colombia es muy común vender FOB, pero cuando se vende FOB debe decirse el puerto: FOB Cartagena, FOB Barranquilla, FOB Buenaventura, FOB Santa Marta, FOB Riohacha, etc. Perdón, Riohacha no. Sería Puerto Brisa en Mingueo. ¿Sí? O cualquier otro puerto colombiano. Y el otro es costo seguro y flete. Esos dos son muy comunes. Yo creo que en el tema de mensajería, por ejemplo, usted le compra a Amazon se lo lleva hasta su casa. Eso sería el último, el DDP. ¿Sí? Pero todo depende el comercio internacional es así. Pero prácticamente todo el mundo en el país dice, no quiero asumir unos costos. ¿Cuándo no se asumen costos en otro país? Cuando no se conocen las leyes o ese país es peligroso para hacer negociaciones, pero todavía se puede trabajar con él, hay algunos riesgos, pero entonces lo mejor es el FOB,
que es lo que yo veo en Cartagena, que todos los exportadores venden FOB Cartagena, hasta el puerto convenido. Sí, el documento va hacia aquel puerto. No sé si hay alguna otra pregunta. Pregunto, le voy a preguntar ahí y usted levanta la mano. ¿Quiénes por primera vez ven este tema? Levante la mano. Amada, ¿ya tú habías visto el tema? Ana Isabel, Daniel, Hernán, John Rivero. Hay varios que están ahí, Natalia. Bueno, la mayoría, la mitad del grupo. La mitad del grupo prácticamente. Ok. Bueno, puede bajar la mano. Puede bajar la mano. Este tema es muy importante para su formación. Le va a aportar, digamos, una visión más amplia de los acuerdos, de todos los elementos. Pero también nos va a servir para la próxima sesión, que va a ser costeo de la cadena de distribución física. Ya usted tiene una visión de cómo se exporta y cómo se importa y cuáles son los convenios. Todo debe quedar en un documento que se llama contrato de compraventa internacional. Se debe establecer. Ese contrato se respeta entre las partes, ¿sí? Porque está de por medio la Cámara de Comercio Internacional. Cuando se menciona esos términos, hay que respetarlos, tal cual como se establece en el contrato, porque si no hay cláusulas donde quien incumpla el contrato de compraventa va pagando multa, y son en dólares, y son sanciones fuertes que le pueden venir a esa empresa por parte de un gobierno. Bueno, creo que no hay preguntas. Primera vez, le recomiendo en YouTube, hay muchos videos de esto, hay bastantes videos. Marco tiene la mano arriba. Marco Antonio, adelante. Sí, instructor, pues no es una pregunta, sino si su merced me podría regalar 5 minutos antes pues, de que termine la clase para hablar con su merced un tema. Sí, claro que sí, con gusto. Claro que sí, ahora que terminemos te queda. Lady Joana Zuluaga, adelante. Instructor, buenas noches. Buenas noches. Instructor, es una pregunta, pues, no es debido a la clase. Instructor, la verdad, pues, no sé cómo hiciéramos nosotros para poder obtener, pues, el correo Soy Sena. Ya nosotros hemos enviado correos y, pues, la verdad, no nos dan solución. Entonces, la verdad, pues, lo necesitamos. Bueno, yo estuve hoy allá en el centro de comercio y hablé con una persona que apoya este proceso, se llama María Margarita. A veces uno se comunica con el coordinador, pero bastante ocupado porque él también tiene una cantidad de cosas que hacer el coordinador, y la persona que le sigue a él me atendió a mí y hoy resolvimos, porque si se dan cuenta, la instructora debe comenzar esta semana. Yo le entregué la planeación, el cronograma ya lo tiene, ya está dentro del grupo, porque logré hoy mismo, mire, fue rápido. Entonces, yo voy a hacer algo. Lo que pasa es que ustedes no tienen vocero, no tienen un representante y están todos como que sueltos. Yo les puedo servir de apoyo, pero a mí me gustaría que alguno pudiera representarlo a usted. Como había alguien que lo estaba haciendo, ya no viene, no lo veo, pero debería haber alguien de ustedes que fuera como la cara del grupo, aparte de mí. A mí me gustaría que fuera alguien que pudiera hacer esa labor.
Entonces no sé quién podría. ¿Por qué? Porque es que no es bueno que todos estén escribiendo, sino si hay alguien que dice, tal, en un solo correo van a expresar muchas cosas y es mejor. Pero de todas maneras, una solución pronta es escriban. Sí, escríbanme y digan quiénes son. Ojalá hicieran un solo correo, para que no haya tanto correo, sino un solo correo, alguien por ahí, por favor, recoja los nombres y en un correo me escribe, me dice, estos son los aprendices que tienen problemas con el correo. Si alguien me pudiera hacer ese apoyo, no me molesta que lo, digamos, que lo escriban por aparte, pero es más fácil. Si hay un correo, ese mismo correo se lo reenvío a María Margarita Montiel. Es más fácil, porque entonces me tocaría reunir una cantidad de correos. Y a ella le toca leer todos esos correos y hacemos uno, es más fácil. Entonces mi recomendación es que por favor a quien recoja los nombres, pónganse de acuerdo y me hacen un correo, yo les reenvío eso y aún yo la llamo. Sí, yo la voy a llamar para ver la solución de ese problema. También estuve hoy precisamente porque a nosotros nos facilitan una suite que es Adobe, tiene muchos programas de diseño y entonces la están dando a los instructores y a ustedes también tienen derecho a esa suite para diseño y cosas. Entonces no la tenía instalada y fui y me solucionaron el problema. Entonces también ese tema de correo, vamos a ver qué podemos hacer y ojalá se pueda solucionar esta semana. Mire, hay algo que uno necesita en la vida, se llama la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es esa mano poderosa de que nos ayuda. Uno tiene que hacer su parte, pero cuando la cosa es muy difícil hay que pedirle ayuda al Creador. Y eso sí lo hago yo. Y yo he visto que con la gracia de Dios he conseguido cosas que son difíciles. Entonces escríbanme, por favor, ojalá un solo correo, ojalá todos ustedes se pongan de acuerdo y me lo envíen. ¿Quién me lo puede enviar? Que recoja los nombres y me envíe yo una vez y no voy a descansar hasta que no logre. Hasta que usted tenga su correo. Levante la mano los que tienen correo. ¿Quiénes tienen correo? Soy Sena, de los que están presentes. Nadie. Como que nadie, yo creo como por ejemplo yo tengo Sofía Plus, Territorio, pero ese que usted está mencionando ahorita, ni idea. ¿Sena? No sé. Soy Sena es Outlook, pero el Outlook para los aprendices. Ese Outlook trae este programatín que ustedes están viendo aquí, lo trae. Ustedes pueden hacer los videos, sí, pero entonces por eso requiero, Amada, tú no me podrías hacer ese favor, de pronto recoger los nombres de tus compañeros que te escriban a ti, haces un solo correo, me lo envías diciendo de que por favor te apoyen, ya ustedes han escrito, han llamado, porque hay que buscar la solución, ¿sí? Y si me toca ir hasta el Sena a ver qué hago, yo voy hasta allá. Sí, instructor, porque yo no mi casa. Yo pensé que tenía, pero yo creo que tampoco. Estoy perdida. Todos ustedes tienen, mire, es que lo tienen que activar. Yo le he mandado varias veces el video, lo voy a volver a mandar, pero de todas maneras, quienes hayan intentado y no han logrado todavía, me tienen que decir. Sí, o que escriban en el grupo y yo le envío el correo de instructor, en la lista al correo. Sí, para ver cuál es el problema, o de pronto ustedes no han logrado porque desconocen. Todos ustedes tienen correo Soy Sena. El anterior era Mi Sena, pero eso lo quitaron y hoy se llama Soy Sena. Soy Sena. Pero todavía a lo que uno ingresa en Sofía Plus aparece Mi Sena, porque yo ingreso y siempre me aparece Mi Sena. No, pero eso lo pueden activar por aparte. Hay un video, yo se los voy a volver a mandar. Intenten a ver esta noche si de pronto logran, porque ahí dice las instrucciones cómo pueden activarlo. Ese es solo para aprendices. Yo no lo necesito porque primero no soy aprendiz y tengo este correo. Lady, cuéntame. Instructor, mira,
tú has enviado un correo, pues digamos, no, perdón, un correo no, sino un video donde tú nos, digamos, nos da como la forma, la idea de nosotros poder ingresar, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros, yo, por ejemplo, por lo menos, yo ingreso y a mí no me da la opción, ¿sí? Porque no tengo el correo. Yo intento y la verdad por eso es que no, la verdad no he podido por ese medio. Bueno, hay un navegador que se llama Edge. Ya les voy a mostrar. Que es este. Este es el Edge. Y esto trae como que noticias, ¿sí? Pero este es el navegador. Y ustedes buscan aquí cena y le va buscando cena. Este navegador lo van a utilizar Edge. Se escribe Edge. ¿Sí? Instálenlo, porque este es el navegador que utiliza Microsoft. Véalo aquí, Microsoft Edge. Entonces, como la herramienta nuestra se llama correo Outlook, Outlook es de Microsoft, o sea, son programas comunes. Ese es como Facebook, esta otra herramienta WhatsApp y la otra herramienta que se llama la de la foto. ¿Cómo que se llama? Instagram. La otra red social. Instagram, correcto. Esas tres son del mismo grupo. Entonces son comunes. Lo que usted hace en un lado aparece en otro. Entonces, Microsoft es, esta plataforma es buena. Usted puede entrar a trabajar por ahí para que no se caiga la plataforma Sayuna. Entonces, entre por ahí y haga la instalación o la activación de su cuenta. Por ahí es que se trabaja. Yo también puedo trabajar. La otra vez les demostré que podía entrar por la otra plataforma. ¿Sí? Firefox. Yo también la utilizo. Natalia, ¿tienes alguna pregunta? Instructor, sí, sí, señor. Pues lo que pasa es que yo tengo correo Sena. Como le comentaba en algún momento, yo soy contratista de la regional Cundinamarca. Pues hasta el momento yo no solo intenté una vez hacer la activación de la cuenta, pero no, pues no pude y honestamente no lo volví a intentar. Pues siento que yo tengo como estas herramientas, pues hasta el momento, pues para trabajar o bueno, para estudiar también. Es muy necesario que yo active el correo. Tienes dos roles, eres instructora, pero ahora mismo eres aprendiz. Tú eres instructora. No, yo soy, no, yo soy contratista, pero en la regional Cundinamarca para el servicio médico asistencial. Yo no soy instructora. Ok. Ok. Sí, sí. Entonces, pues me nace esa Pero duda si tengo. yo creo que lo puedes activar. Yo creo que lo deberías activar. Fíjate que cuando yo era contratista, gracias a Dios soy de Sí. planta. Es lo mejor que puede pasar a nosotros los instructores, soy de planta. Ay, Yo sí. tenía mi cena y también utilizaba los dos. Entonces Sí, sí, debería señor. tener dos, debería aprovechar, porque cuando se acaba el contrato, ¿qué sucede? Te quedas sin correo Outlook, pero te quedas con tu correo Soy Cena, que es lo mismo. Entonces no va a tener ningún inconveniente. Y Ah, pasa listo, siempre al perfecto. principio, digamos, fíjate que al principio cuando ustedes los contratan, tienen que enviar un correo para que le activen, ¿verdad? Y a veces Ay, demora un sí. poquitico. Eso es súper demorado, Y sí, mientras señor. tanto, ¿qué haces? Tienes el correo, deberías tener los dos. Yo no los necesito, no necesito Soy Cena, porque con este me va. Y ese nunca me lo Ok. desactivo. Entonces mi Vale, profe, consejo es listo. ten los dos. Vale, listo. Con gusto. Listo, listo. Bueno, jóvenes, ya saben, esta semana se tiene que comunicar la instructora, ya está ahí en el grupo. El tema de ciencias naturales, eso aplicado a la logística, porque lo necesitan. El tema de, yo creo que tiene que ver con química, tiene que ver con física, algo de matemáticas, aunque también van a haber matemáticas.
Entonces, si no hay preguntas, estamos en contacto. Por ahí se queda Hernán, que me había pedido el favor. Entonces, de resto, bueno, pasen buenas noches. Tengo una pregunta sobre las notas del CEL. Lo que pasa es que a mí me sale una sin nota, pero en el territorio me salen todas aprobadas. ¿No hay problema? No, no tienes problema. Yo voy a hacer la revisión. Yo voy a hacer la No. revisión y ajusto. Yo busco el libro de calificaciones. Es que ese es un borrador, el Excel es un borrador. No se asusten por eso, porque si te aparece que, por cierto, había un problema con la plataforma Sofía Plus, pero ya les voy a calificar lo que falta de la fase de análisis, que no lo he terminado porque había un problema, no me dejaba entrar. Entonces, como no voy a estar en formación con ustedes ni calificando, ¿sí? Entonces me va a dar más tiempo y voy a dedicarlo a eso. Una cosa, ¿alguno de los presentes tuvo problemas en la fase de análisis? ¿Que le faltó alguna nota? Instructor, yo creo que a mí me faltó, faltó la última. Buenas noches. Bueno, entonces, sí, buenas noches. Yo creo que a mí no, Hay al un grupo plan de número... mejoramiento. ¿El grupo 7? ¿O el grupo 6 o 5? ¿Cuál? Al grupo Si 6 le faltó una de las fases de análisis, una evidencia. Bueno, entonces hagamos algo, comunícate conmigo mañana, te agradezco. Hoy dejamos ahí, pero mañana te comunicas conmigo, porque es una sola y esa la puedes recuperar, pero ya que tiene de 2 en adelante, 3, 4, ya por ahí hay un aprendiz que ya entró a plan de mejoramiento y eso le va a servir para desatrasarse. Listo, entonces espero mañana tú me llamas o escribes, pero te comunicas conmigo mañana tipo 9, 10 de la mañana, en lo posible. Listo, sí, señor. Bueno, está bien, entonces dejamos aquí. Por ahí se queda Hernán, que me pidió un espacio. Pasen buenas noches, Dios me los guarde y me los bendiga. Gracias, instructor. Feliz noche. Gracias, doctor, igualmente. Gracias.